Bueno, bienvenidos a la ponencia del día de hoy, que es tuberculosis, un antiguo enemigo respiratorio, y nos la va a dar Mar del Rosario Vázquez Heredia, pero vamos a conocer un poquito de Mar. Mar es originaria de Arias de Rosales, en Michoacán, y es bióloga general egresada y graduada de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También es maestra en Ciencias Biológicas, egresada y graduada del Centro de Estudios en Biotecnología, perteneciente a la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Y durante la maestría realizó una estancia de investigación en la Universidad de Zaragoza, España, y ha participado como ponente en congresos de carácter nacional e internacional. Pero también entre sus intereses se encuentra, desde la licenciatura, le interesó demasiado el mundo microscópico y por ello se dedicó a aprender más sobre los microorganismos y la biología molecular. Y esta es la razón por la que sus proyectos de tesis fueron una mezcla de esas dos pasiones. Y actualmente trabaja en un laboratorio dedicado a la producción de microorganismos benéficos de interés agrícola. Así que vamos con esta gran ponencia que realmente tiene muchos temas detrás. Y Mar, te dejo el público. Gracias. Bueno, primero que nada te agradezco la presentación. Y bueno, yo les voy a hablar un poco sobre tuberculosis. Podría enfocarme, durante lo que fue mi tesis de licenciatura, mi tesis de maestría, yo trabajé más enfocada a biología molecular con tuberculosis, principalmente con marcadores genéticos y esto para hacer tipado de las bacterias que se aislaban de pacientes. Pero bueno, a mí se me hace como en este momento en el cual nosotros estamos como muy pendientes y tenemos muy fresco todo lo que son las pandemias, temas un poco más epidemiológicos, se me hace más importante como resaltar esta parte, ¿no? Entonces, quiero que conozcan un poquito sobre la tuberculosis, para aquellos que no estén tan familiarizados con este tema o que no hayan prácticamente escuchado mucho de esta enfermedad. Bueno, vamos a arrancar con esto. Y muy bien. Bueno, les voy a hablar, como mencionaba, de la tuberculosis. Primero vamos a ver qué es. Y bueno, pues es una enfermedad que es causada por bacterias pertenecientes al género Mycobacterium. La principal forma de la enfermedad, o en que esta enfermedad se presenta, es pulmonar. Podríamos decir que esta es la primera manera en la cual la enfermedad tiene lugar en el cuerpo, ¿no? Pero, sin embargo, puede presentarse prácticamente en cualquier parte del organismo. Las bacterias causantes de tuberculosis se agrupan en lo que es llamado el complejo Mycobacterium tuberculosis. Este engloba especies que causan la tuberculosis en el humano y en otros animales, aunque todas estas, han sido aisladas en muestras tomadas a humanos. La principal de ellas pues sería Mycobacterium tuberculosis, que es la que más casos provoca en humano, junto con Mycobacterium africanum, aunque esta es un poquito menos común. Se presenta más en pacientes precisamente en África, ¿no? Mycobacterium microti, que es más, su hospedero como principal serían roedores, y Mycobacterium bovis. Esta es como la principal causante de tuberculosis en bovinos. Además, aquí, bueno, cabe mencionar que encontramos al bacilo BCG, que fue utilizado para realizar una variante atenuada, la cual posteriormente sirvió para el desarrollo de la vacuna que actualmente se aplica para la tuberculosis. Pues para los que estamos en México, es muy común que a nosotros nos aplican esta vacuna cuando pequeños, y por ahí tenemos la gran mayoría, ¿no? Una cicatriz, pues es de esta vacuna que nos ponen
cuando somos pequeños, ¿no? De Mycobacterium tuberculosis. La manifestación de la tuberculosis, cuando es de manera pulmonar, pues sus síntomas más comunes serían la pérdida del apetito, la fatiga, dolor en el pecho, una tos persistente que puede estar acompañada incluso de sangre y, bueno, y tos prolongada, ¿no? Además de palidez en la piel, sudoraciones nocturnas, y cuando la enfermedad llega a diseminarse hacia otros órganos del cuerpo, se le conoce como tuberculosis extrapulmonar. Entre los principales formas de esta tuberculosis extrapulmonar que podemos encontrar está la tuberculosis pleural en nodos linfáticos, la tuberculosis miliar, que es una infección diseminada de la enfermedad que se da por vía hematógena, también en sistema nervioso, en la tuberculosis meningea, que por ahí, si no recordamos, las meninges son una capa que recubren el cerebro. Entonces, esta es una forma como muy grave de la enfermedad, ya que normalmente la enfermedad progresa de manera como muy, muy lenta, ¿no? Muy paulatina, y en el caso de la tuberculosis meningea, si no es diagnosticada a tiempo y no es tratada también, puede llegar a provocar la muerte con mayor frecuencia incluso que la tuberculosis pulmonar. También se puede presentar en huesos, principalmente en lo que es columna vertebral y sí, bueno, sobre todo en columna vertebral, pero pues prácticamente en todos los huesos del cuerpo, ¿no? Al ser una enfermedad respiratoria, su vía de contagio pues es principalmente aérea. Esto es por medio de pequeñas gotas de saliva que se expelen al hablar, al toser o al estornudar por una persona que en ese momento pues presente la enfermedad pulmonar. Estas gotas contienen bacilos que al ser inhalados por otras personas puede llegar a causar la infección. Es muy importante mencionar aquí que con un solo bacilo que esté presente en esas gotitas de saliva que mencionaba, es considerado suficiente para que cause la infección, a comparación a lo mejor de algunas otras bacterias que requieren una carga mayor para que se presente la enfermedad. Pues con tuberculosis, con un bacilo que entre a nuestro organismo, puede provocar la enfermedad, ¿no? Hay sectores de la población que son más susceptibles a contraer la enfermedad. Los principales factores de riesgo son las condiciones de vida en pobreza, en hacinamiento, es decir, que vivan muchas personas, entre ellas algún contagiado dentro de una única vivienda, o también el hacinamiento en el trabajo, ¿no? Que a veces no hay como buenas condiciones laborales, la falta de ventilación también igual en el hogar o en el trabajo. Vivir en lugares de alta incidencia, pues también lógicamente sería una mayor probabilidad de que tengamos o contraigamos tuberculosis. Y viajar a sitios de alta incidencia o donde la tuberculosis es considerada una enfermedad endémica. Entre las principales comorbilidades encontramos el VIH-Sida, que sería la principal de estas comorbilidades. También puede ser diabetes, desnutrición, que bueno, la desnutrición está ampliamente ligada a las condiciones de pobreza, y enfermedades renales, aunque prácticamente la presencia de cualquier enfermedad que disminuya el sistema inmune nos hace más susceptibles a nosotros desarrollar esta enfermedad. El tratamiento de la tuberculosis, en el caso de México, se encuentra descrito en la norma oficial mexicana 006. En ella se describen las cantidades a utilizar, además de, bueno, a utilizar en cada caso. Por ejemplo, si es
un caso nuevo, si hubo el abandono del tratamiento o una recaída, un fracaso en el tratamiento primario o algún fracaso ya en un retratamiento. Cabe resaltar aquí, por ejemplo, que el tratamiento primario, o sea, el más cortito de los tratamientos contra la tuberculosis dura 6 meses. Y de ahí podemos encontrar tratamientos hasta de 2 años. Los fármacos que se utilizan para combatir la tuberculosis son catalogados en de dos maneras, ya sean los fármacos de primera línea y los fármacos de segunda línea. Los de primera línea, por ende, son los más utilizados, entre los que encontramos la isoniazida, rifampicina, piracidamida, etambutol y streptomicina. Y bueno, ya si estos no son suficientes para el tratamiento de ese paciente, se pasa a los fármacos de segunda línea. Algunos de ellos pues ya son inyectables. Cabe mencionar que todos estos fármacos, cabe mencionar que todos estos fármacos tienen efectos adversos, algunos de ellos irreversibles, daño del oído, del equilibrio, daño en hígado, por lo que también suelen ser muy agresivos, sobre todo ya los de segunda línea tienden a ser mucho más agresivos, ¿no? Bueno, también el diagnóstico de la tuberculosis, principalmente, por lo menos en nuestro país, se basa en pruebas radiológicas, es decir, placas de tórax, y además de la sintomatología, ¿no? También se puede realizar la baciloscopía. Esta es una tinción que se hace a muestras obtenidas de pacientes con sospecha de tuberculosis. Es la tinción de Ziel-Nielsen, que es como muy específica porque otras tinciones no nos sirven para poder teñir este bacilo o para poder detectarlo. Y también a veces se hace un cultivo de esas muestras que se obtienen de los pacientes. Pero cabe mencionar aquí que, bueno, la baciloscopía, que es una prueba, una tinción directa de la muestra, depende mucho de la carga de bacilos que nosotros tengamos en esa muestra. A veces puede que observemos al microscopio y nosotros no observemos, pero en realidad sí haya presencia de bacilos, nada más que muy baja en la muestra. Igual, el realizar un cultivo bacteriológico de la tuberculosis, pues es un poco complicado, ya que son bacterias que no tienden a crecer muy bien en los medios de cultivo, además de que tienen una tasa de replicación muy, muy lenta. Podemos estar hablando de que para que nosotros observemos el crecimiento en el medio de cultivo pueden llegar a pasar hasta 3, 5 semanas, lo cual pues pospone mucho el inicio del tratamiento, ¿no?, en los pacientes. Las más eficaces para estas situaciones pues serían las pruebas moleculares, que con muy pocos bacilos que estén presentes en la muestra que nosotros estemos analizando, los podemos detectar. Además de que algunas de estas pruebas moleculares nos permiten a nosotros además el clasificar a nivel especie de qué bacteria del complejo Mycobacterium se trata, de la cual está infectado nuestro paciente, por lo que serían las pruebas óptimas, ¿no? Sin embargo, actualmente, bueno, por lo menos aquí en México, son de las pruebas que menos se realizan a los pacientes. La tuberculosis en los humanos ha sido registrada desde tiempos muy, muy antiguos, ¿no? Los primeros hallazgos se remontan al año 5000 antes de Cristo. Esto por análisis que se realizaron a cuerpos con lesiones óseas muy similares a las que son provocadas por la tuberculosis. Sin embargo, pues no se tiene la certeza de que realmente lo que se encontró en estos restos óseos se trate de tuberculosis. ¿Por qué? Porque se conoce que el ancestro o los ancestros de Mycobacterium tuberculosis o de todas las bacterias de este complejo fueron organismos de vida libre, presentes en suelos, por lo que se puede tratar de una contaminación.
que se haya registrado, ¿no? En estos muestreos. Entonces, otra primera evidencia como más segura que se maneja de la presencia de tuberculosis en humano se encontró en 44 momias bien conservadas que datan entre el año 3700 y 100 y 1000 antes de Cristo. Esto en momias en Egipto, la mayoría de ellas pertenecientes a la 21 dinastía egipcia. El primer registro que se tiene para América sería el hallazgo de una momia en una cueva en Perú. Esta momia es de formación natural, es decir, que se formó por las condiciones del suelo en la cual se encontraba este cuerpo. La momia era un joven que también tenía lesiones tanto en hueso como en pulmón muy evidentes o muy características de la tuberculosis. A este se realizaron pruebas moleculares directamente de tejido tomado de pulmón y se encontró en el ADN de micobacterias, por lo que nosotros estamos hablando de que la tuberculosis en América tiene presencia desde antes, ¿no?, de la colonización. Uno de los casos como más vistosos de tuberculosis es la del faraón Akenatón y su esposa Nefertiti, quienes se cree fallecieron de tuberculosis pues muy muy jóvenes, cerca del año 1300 antes de Cristo. Históricamente los primeros casos que se consideran como tuberculosis fueron en animales, causados pues por Mycobacterium bovis, que es uno de los miembros más antiguos del complejo Mycobacterium. Por lo que se considera que en el humano la tuberculosis puede tener un origen zoonótico. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la infección o el paso de la tuberculosis fue de animales hacia el humano. Pero ¿cómo pudo esto ocurrir? Bueno, una de las teorías que se tiene es que fue por la ingesta ya sea de carne o de leche contaminada con Mycobacterium bovis, aunque también al ser pues una bacteria que se transmite sobre todo vía aérea, se considera que durante mucho tiempo se tuvo como la costumbre en los hogares de que los animales compartieran la vivienda con los humanos. Lo que se hacía en ese entonces era que los animales se guardaban dentro de la casa en el piso de abajo. Esto además proporcionaba calor a la casa, el tener a los animales dentro de la vivienda, y los humanos dormían en la parte superior de la casa, por lo que pues esta convivencia, este contacto continuo sí que pudo haber favorecido también la adquisición del bacilo hacia los humanos. Pero bueno, se estima que la primer gran epidemia de tuberculosis ya causada por Mycobacterium tuberculosis, no por Mycobacterium bovis, tuvo lugar a principios del siglo XVII. Esta primera epidemia se conoce como la Gran Plaga Blanca y duró, pues, desde, como mencionaba, desde inicios en 1600, tuvo su pico más alto como por el año, bueno, o comenzó su pico más alto en el año 1650, y duró muchísimos años, ¿no? Hasta pasados 1900. Es más, o sea, se puede considerar que esta epidemia ni siquiera ha terminado. El inicio de esta epidemia tuvo lugar en Europa y en Oriente Medio. Se cree que la gran mayoría, o sea, casi todos los europeos pudieron haber contraído una infección por Mycobacterium tuberculosis durante esta época, y se estima que el 25% de las muertes que se presentaron durante este periodo de tiempo fueron por Mycobacterium tuberculosis, bueno, por tuberculosis.
Em, También, bueno, tenemos que la presencia de grandes centros urbanos eran condiciones que nunca antes se habían dado en la humanidad, ¿no? En la historia de la humanidad. Fue hasta que en Europa se presentaron como estas grandes conglomeraciones de gente en ciudades y bueno, esto favoreció como la propagación del patógeno de humano a humano, ¿no? Además también, bueno, la migración de europeos hacia América del Norte, pues llevaron con ellos el bacilo hacia América del Norte, causando también ahí un gran estallido, ¿no? De esta epidemia. Fue tanta como la prevalencia de enfermos que se tuvieron durante este tiempo que se desarrollaron los sanatorios para tuberculosos. ¿Estos sanatorios en qué consistían? Bueno, eran lugares donde se internaban a las personas que estaban enfermas por tuberculosis. En este lo que se promovía era sobre todo el descanso de la gente para que, bueno, tuviera una mejor recuperación. Además de que se exponían bastante bueno, al aire fresco, eran sitios como muy ventilados y además los pacientes se exponían mucho al sol. ¿Por qué? ¿Qué tiene como esto de importancia, no? Bueno, aquí se considera que esto sobre todo es porque la exposición al sol pues favorece, ¿no? La síntesis de vitamina D y su fijación. Y la vitamina D tiene un papel muy, muy importante en lo que es la respuesta inmune, sobre todo a agentes infecciosos. Además, bueno, en estos sanatorios también se les daba como una vasta alimentación a los pacientes y pues por ende sí que mejoraban, ¿no? Sus condiciones en estos sanatorios. Pero bueno, actualmente la tuberculosis continúa siendo una enfermedad de suma importancia. Aquí les muestro datos de 2018, que son los últimos datos que nos muestra a nosotros la Organización Mundial de la Salud en su reporte de tuberculosis del año 2019. Cada año que sacan ellos un reporte, pues son los datos del año anterior. Y el más reciente que se tiene es el del 2019, que reporta los datos del 2018. Bueno, durante este año se estima que hubo en el mundo 10 millones de casos nuevos de tuberculosis. Las tasas de incidencia pueden variar muchísimo, desde 5 hasta 5,000 casos por cada millón de habitantes. Y se estima, esto es como algo muy, muy importante, ¿no? Se estima que existen en el mundo 1.7 billones de personas infectadas por tuberculosis. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente una tercera parte del mundo tiene al agente causal de la tuberculosis en su cuerpo. Pero bueno, aquí es importante mencionar que es necesario que se presenten condiciones para que la persona llegue a desarrollar la enfermedad. Se estima que entre un 5 a un 10% de las personas que están infectadas van a llegar a tener la enfermedad de forma activa. Como mencionaba, pues sobre todo aquellas que estén en las poblaciones de riesgo, ¿no? En cuanto al número de muertes, pues es como muy, muy importante resaltar que durante el año 2019 todavía se consideraba que la tuberculosis es la primer causa de muerte causada por un agente infeccioso. Puede que estas condiciones ya no se estén cumpliendo como tal. Ahorita vamos a realizar algún análisis también. Y bueno, durante el 2018, 1.2 millones de muertes fueron por tuberculosis. A estas hay que sumarle además 251,000 personas también que murieron de tuberculosis, pero que tenían como comorbilidad el VIH-Sida. Esto nos da un total de prácticamente 1.4 millones de muertes. Si si realizamos una comparación actual de la tuberculosis contra el virus SARS-CoV-2, que es el agente de moda, pues bueno, encontramos que en cuanto al número de casos,
como mencionaba, los últimos datos que se tienen de la tuberculosis fueron 10 millones de casos. Aquí yo les muestro de manera global. Aquí yo les muestro perdón, ando aquí buscando el puntero. Aquí les muestro yo de manera global los datos de coronavirus que se registraron en el reporte también de la Organización Mundial de la Salud hasta el día de ayer. Prácticamente los casos de SARS-CoV-2 duplican ya la cantidad de casos que se presentaron, ¿no? De tuberculosis, pero aquí cabe resaltar algo, ¿no? Les mencionaba que existieron 1.2 millones de muertes por tuberculosis en 2018. Actualmente van 728,000 casos, muertes por SARS-CoV-2. A 1.2 millones de tuberculosis le sumamos además los muertos también de tuberculosis que tenían VIH y SIDA, nos da 1.4 millones de muertes. Prácticamente está duplicando el número de muertes a nivel mundial en comparación con lo que va en estos, no sé, 9 meses casi ya de pandemia que llevamos, por lo que, bueno, habrá que ver si esta cifra va a rebasar a los casos de tuberculosis, pero bueno, es como muy llamativo, ¿no? que se le dé tanta importancia al SARS-CoV-2, desde luego tiene muchísima importancia. Una muerte ya es podríamos decir que es suficiente, ¿no? Para que sea todo pues sea una problemática de salud importante, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que puede ser que al SARS-CoV-2 se le dé importancia porque prácticamente a cualquier persona en el mundo le puede dar coronavirus. En comparación, la tuberculosis, como mencionaba, es una enfermedad que está altamente relacionada a condiciones de pobreza, de hacinamiento, a países en vías de desarrollo, por lo cual puede ser que a lo mejor se ignore un poco más, ¿no? Total, a quién le da esta enfermedad, ¿no? Bueno, si analizamos por regiones del mundo, la mayoría de los casos se encuentran tanto en el sudeste asiático como también en África subsahariana, en el sur de África, y en Pacífico Occidental. Estas tres regiones concentran la vasta mayoría de casos de tuberculosis. Pues cabe mencionar que en estos lugares también hay condiciones muy desfavorables, ¿no? De vida, de pobreza, y son países también, muchos de ellos en vías de desarrollo. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos actualmente nosotros para erradicar la tuberculosis en el mundo? Bueno, la primera de ellas es la presencia o la existencia de la resistencia a los antibióticos, que sería una de las principales problemáticas. La resistencia a antibióticos en tuberculosis está, bueno, en Mycobacterium, se clasifica en RR y MDR, perdón. RR es resistencia a rifampicina, y se estima que de los casos de los cuales se tomaron muestras y se realizaron aislados, o sea, cultivos de Mycobacterium, el 51% de estos aislados presentaron resistencia a rifampicina. De este 51%, el 70% además fueron casos multidrogoresistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de ser resistentes a rifampicina, son resistentes a uno más o dos, bueno, o inclusive varios, de los fármacos de primera línea contra tuberculosis. También existen los aislados que son XDR, es decir, extensamente resistentes a antibióticos. ¿Esto qué significa? Pues que aparte de ser resistentes a los fármacos de primera línea, también presentan resistencia a fármacos de segunda línea. Inclusive se han detectado actualmente, bueno, desde hace muchos años, se han registrado ya casos
de cepas o aislados de Mycobacterium tuberculosis que son resistentes prácticamente a todos los fármacos antituberculosis. Eso quiere decir que prácticamente son casos incurables de tuberculosis. Bueno, de igual manera, también pues mientras continúe existiendo las condiciones de pobreza, de hacinamiento, grandes núcleos urbanos, el abandono del tratamiento o también que no se esté dando un tratamiento adecuado a los pacientes de tuberculosis y un mal diagnóstico, sobre todo porque la tuberculosis poder presentarse en cualquier parte del cuerpo es un diagnóstico complicado, ya que puede llegar a confundirse con la presencia de muchas otras enfermedades antes de llegar a pensar que es tuberculosis, sobre todo en aquellas zonas donde la tuberculosis no es una enfermedad endémica. Bueno, pues mientras sigan existiendo todos estos factores, también es muy complicado que la tuberculosis llegue a erradicarse. La Organización Mundial de la Salud tiene una estrategia llamada como Estrategia para el Fin de la Tuberculosis. ¿Qué propone esta estrategia? Bueno, lo que se busca es que desde que para el año 2020 ellos estimaban la reducción de un 35% de los casos de tuberculosis en comparación con los datos que se obtuvieron en el año 2015. Y para el año 2035 ellos calculan que un 95% de estos casos van a desaparecer. Del número de muertes, una reducción del 35% para 2020 y una reducción del 95% para el año 2035. Y en cuanto a las tasas de incidencia, también se pretende disminuirlos desde un 20% desde del año 2020 hasta un 90% en la reducción de los casos para el año 2035. Bueno, esta estrategia tiene como muchos puntos. De los principales de ellos, pues es mejorar el diagnóstico, mejorar el tratamiento, dar cobertura a aquellas personas también que no tengan un derecho como a la sanidad en sus países. Son como las estrategias que se han buscado, la inversión de grandes cantidades de dinero también pues para erradicar la enfermedad. Y bueno, pues esperemos que esta estrategia que tiene planteada la Organización Mundial de la Salud realmente dé frutos y estos números se cumplan, ya que la tuberculosis, como mencionaba, es una epidemia que prácticamente nos ha acompañado durante los últimos 400 años y a la cual hay que prestarle la importancia que se debe, aunque esté concentrada pues principalmente en la población mundial más desfavorida. Y bueno, esto sería como toda la información que yo tengo hasta el momento para proporcionarles de la tuberculosis. Y pues regreso el control a Samantha por ahí, si me puede hacer favor. Aquí estoy, Mar. Entonces, vamos a la parte de preguntas y respuestas, ¿te parece? Claro. Va. A ver, entonces empiecen a escribir sus preguntas y en cuanto estén aquí las preguntas yo te las comenzaré a leer. También las puedes ver tú, me parece. Ok, a ver. Preguntas y respuestas, pero de todas maneras les voy a leer. O en el chat, igual si tienen dudas. Normalmente ahorita se tardan tanto en lo que están escribiendo, pero sí contestan. A ver, creo que no las... Bueno, en lo personal, realmente fue un tema que no, o sea, no me esperaba que fuera tan antiguo. Realmente yo me quedaba así como hasta que lo descubrieron realmente. Ajá. Pero no, sí, me quedé impactada de que es muchísimo más antiguo de lo que creía. Y pues sí, es más impactante.
Sí, sí es una enfermedad como bastante antigua, ¿no? Inclusive hay algunas otras teorías por ahí que mencionan que el humano, inclusive antes de ser humano, era portador de algunas micobacterias, ya que eran ancestros también de estas bacterias más modernas, por lo cual dicen que es una, este, una enfermedad, por así decirlo, que nos ha acompañado desde siempre. Cabe mencionar, ¿no?, que es un patógeno como muy exitoso debido a que mata muy, muy, muy lentamente a su hospedero. Y eso a la vez pues es de un patógeno exitoso, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más tiempo esté el patógeno en su hospedero, más tiempo tiene para poder diseminarse hacia otros organismos, ¿no? Entonces podría ser una muy buena estrategia del patógeno, el ser, sí es letal, eh, porque pues no, mucha de esta gente no recibe un tratamiento, ¿no? Como mencionaba, adecuado por las condiciones de vida en las que se encuentra, pero sí es como un hospedero, perdón, un patógeno con, por así decirlo, muy inteligente, ¿no? Al no matar rápido a su hospedero. Sí, claro, porque también le da tiempo de crear cierta resistencia igual. Por eso nos dicen que nos acabemos el medicamento, porque si no, Sí. aquí hay una pregunta. Natasha dice, ¿considera que la pandemia por COVID-19 puede alargarse temporalmente como la epidemia de tuberculosis? Pues a ver, no soy muy experta en, en epidemiología, pero yo siento que prácticamente coronavirus también es como la influenza, ¿no? Es una infección una enfermedad, por así decirlo, que llegó para quedarse. Sería lo más conveniente que cada vez, ¿qué es lo primero que va a pasar? Por ejemplo, pasó con la tuberculosis también. Durante la gran epidemia esta que les mencionaba, lo primero que hace un patógeno al confrontarse, ¿no?, con el nuevo hospedero es matar o eliminar a toda aquella población que es más susceptible, ya sea genéticamente, eh, pues sí, que es más susceptible genéticamente o por las condiciones, ¿no?, de vida que tiene. ¿Qué va a pasar? Que cada vez va a ser tal vez más complicado, o va a quedar aquella población que es menos susceptible a morir, ¿no? Eso pasó con Mycobacterium. También eso tiene que ver quizá con todo el tiempo que ha durado, ¿no? De manera activa, que no es una enfermedad prácticamente erradicada ni nada por el estilo. Yo considero que lo mismo puede llegar a pasar con coronavirus. Aquella población que sea más susceptible, ya sea genéticamente, por sus condiciones de vida, las comorbilidades que tiene, pues son individuos que se van a perder y la población más resistente va a quedar. Esto a lo mejor va a causar como pues una especie como de equilibrio quizás, en la cual el patógeno va a ser menos letal ahora, pero yo siento que la persistencia o sea, va a continuar, como mencionaba, como la influenza, ¿no? Algo que llegó ya para quedarse en nuestro día a día, que va a ser a lo mejor estacional, que va a haber rebrotes a cada rato, pero bueno, esperamos también que, que las vacunas para el que ya estén en desarrollo también nos ayuden, ¿no? A resistir y a salvar pues a la mayoría de la población. Cierto, cierto. Aquí también Edith dice, hola, me gustó mucho la presentación. Me preguntaba cómo detectaban a Mycobacterium antes. Es que vi que había casos desde antes de Cristo y era principalmente, o sea, lo detectaban principalmente por sus síntomas. Bueno, lo que en ese entonces, pues naturalmente ellos no sabían a lo mejor contra a qué se enfrentaban, ¿no? Lo que pasa aquí es que estos descubrimientos que les menciono, estos hallazgos, son pruebas que se hicieron a momias, pero que se hicieron pues ya
en tiempos modernos, ¿no? En la actualidad, en las cuales ellos toman muestras de los tejidos, o analizan a los cuerpos, a las momias, y ven ellos, ¿no? Como que es muy probable que fuera, esta infección la que provocaba estas muertes, sobre todo por las condiciones, ¿no? Como les mencionaba, del esqueleto, porque tiende mucho ya en estadios como muy avanzados de la enfermedad a darse una propagación de la tuberculosis de manera ósea. Entonces es como donde es más evidente. También, como mencionaba, ya se pudieron, ya se encontró por análisis moleculares en en estas momias, ya se encontró el ADN, lo cual nos confirma a nosotros la presencia de la bacteria en esas momias, aparte de las marcas que pudieron haber quedado, ¿no? Tanto en pulmones, en hueso, simplemente hasta en la forma de los cuerpos, porque tendían a encorvarse mucho. Entonces, es así como se estima que estos casos existieron, ¿no? En esa época. Aquí hay otra pregunta. Karime dice, gracias, fue una excelente charla y mi pregunta es, ¿qué literatura o estudios recomendarías para saber más sobre estos microorganismos? Bueno, ajá, ahí está, es una buena pregunta, porque básicamente yo la gran mayoría como de la información que obtuve en su momento era a través de artículos científicos. Algunos de ellos, me faltó por ahí poner las citas bibliográficas todas bien, perdón, se me olvidó poner una diapositiva con las referencias. Pero sobre todo en artículos es donde yo he encontrado que se enfocan mucho en la parte histórica, otros como tal en el desarrollo de la enfermedad, pero cada año la Organización Mundial de la Salud saca su reporte anual, que tiene información de prácticamente todo el mundo. Menciona los países como que tienen las mayores tasas de incidencia, el mayor número de muertes, la distribución que tiene el patógeno. Es como un muy buen acercamiento en la página de la Organización Mundial de la Salud. Ahí puede uno encontrar muchísima información, siempre cada año del estado de la pandemia, también cuando es el día de la tuberculosis, que no recuerdo ahorita qué día es que se conmemora, se me pasó el dato. También se puede, suben ellos como información especial. Entonces, podría ser por ahí uno de los principales acercamientos. Ok, ahora Jesús dice, hola, excelente presentación. Me quedo pensando respecto a la resistencia del TB a fármacos. ¿Cuál cree usted que será la siguiente alternativa contra TB? En caso de que cepas multiresistentes sean las que mayor infectan a la población, ya que se ha observado que esa es la tendencia, no solo de Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuál crees que será el siguiente paso, Mar? Híjole, ahí lo que actualmente se está trabajando mucho, más que, bueno, también cada vez se desarrollan nuevos fármacos. Inclusive por ahí vi, ahora que estuve volviendo a leer un poco de esta información, encontré algunos fármacos que yo no había escuchado, ¿no? Que se mencionaran en los tratamientos y todo esto. Existe el desarrollo de nuevos fármacos también, pero también una de las búsquedas más interesantes es la de nuevas vacunas. ¿Por qué? Porque la vacuna actual te protege sobre todo durante la infancia, de contraer la tuberculosis, y también te protege sobre algunas formas de la enfermedad, principalmente la tuberculosis meningea. Pero lo que se está buscando es nuevas vacunas que garanticen una mayor protección, ya sea en cuanto a tiempo, o sea, que nos dé inmunidad por mayor tiempo de vida,
y además que nos protejan contra diferentes formas de la enfermedad, contra diferentes variantes de la enfermedad, bueno, más bien dicho, contra más variantes de las bacterias del género, ¿no? Eso es lo que se está buscando actualmente. Por ahí hay algunas vacunas que ya van muy avanzadas y sería quizás el paso más importante, ¿no? Porque es una, pues, podríamos decir que es como siempre, ¿no? Es mejor prevenir que intentar ya después curar. Pero sí, sobre todo, como mencionaba eso, el desarrollo de nuevas vacunas y de nuevos fármacos continúa siendo como la búsqueda más interesante para erradicar la tuberculosis. A mí me acaba de surgir una duda. No sé, no, bueno, no he logrado como tal distribuirse en partes muy frías del planeta, ¿o sí? Sí, fíjate que, bueno, me baso en información, por ejemplo, de una compañera que estuvo conmigo en el laboratorio, que su tema también era con tuberculosis. Ella sí intentó buscar como un poco esa asociación con climas, sobre todo aquí en nuestro estado, ¿no? Pero no se encontró como algo muy evidente, ¿no? De que tuviera cierto sesgo o cierta eh, preferencia, ¿no? Por lugares de ciertos climas. Lo que sí quizá se nota un poco así, como mencionaba, sobre todo por las condiciones más bien socioeconómicas. Por eso los podemos observar así en el mapa. Las regiones más pobres o con poblaciones muy grandes, son las que se ven como más afectadas. Las regiones, pues sobre todo más pobres. En América, en América nosotros, por ejemplo, encontramos más casos en Brasil, que también puede llegar a tener condiciones, ¿no? de pobreza en algunas de sus zonas y mucha gente. Entonces es como lo que favorece más que nada la dispersión de la bacteria, más que algo ligado directamente con el clima. Ok. Uh-huh. A ver, creo que ya no hay más preguntas, pero sí me encantó tu ponencia, Lame. Se me hizo súper interesante. Sí, pues es eso, ¿no? Como abrir un poco los ojos a que existen pues muchas enfermedades que hemos estado quizás ignorando durante mucho tiempo. También, por ejemplo, las enfermedades diarreicas, ¿no? Hay muchísimos casos, pero bueno, siempre, ahora sí que dicen por ahí, ¿no? Al perro más flaco es al que más se le pegan las pulgas, ¿no? Y es algo que pues que igualmente se tiene que atender y bueno, que también es importante, ¿no? Que conozcamos a qué otras epidemias, ¿no? Son importantes en la historia de la humanidad. Bueno, si ya no hay más preguntas, te agradezco mucho, Mar, por la excelente ponencia que nos acabas de dar y por haber aceptado esta colaboración. Muchas gracias. Y pues nada, no sé si tú quieres agregar algo más. No, pues nada, un gusto y ahora sí que qué bueno que les haya interesado y bueno, como mencionaba, ¿no? Es un tema a lo mejor un poco desconocido. También yo ahora que estuve leyendo de nuevo sobre el tema me encontré por ahí cosas importantes y bueno, pues un gusto haberlos saludado y muchas gracias por su atención. Gracias y nos vemos también en las siguientes ponencias, que ya casi se termina el ciclo. Mañana son las 2 últimas, así que tampoco se las pierdan. Hasta luego. Hasta luego.